Ok, listos, vamos a empezar. El tema de esta semana se llama una fe agresiva. Una fe agresiva. Una fe agresiva. ¿Somos agresivos o qué? Por eso era el manotazo, para que se pusieran agresivos. Pero no le des en el lomo. ¿Por qué le das en el lomo? Ok, por definición, ¿qué significa ser agresivo? Lo que hizo altanero. No. Me regresó el golpe. Por definición, significa tener tendencia a la violencia. ¿Ok? Tendencia a la violencia o tendencia hacia comportamientos animales. Lo que nos vamos a enfocar es en la parte de la tendencia hacia la violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a empezar poniendo este ejemplo y fíjate qué bueno que Mauro trajo pizzas porque tienen todo que ver con eso. Fíjate, si tú vas a una pizzería y ordenas una pizza, en el momento en el que pagues te van a dar un ticket, ¿no? A menos que sea Little Caesar, porque te lo despachan ahí luego. Pero normalmente te dan un ticket y te dicen, tu número de orden es tal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para que tú puedas recibir tu pizza que ya compraste, tienes que demostrar el número de orden en el ticket, ¿sí? Si tú tienes el ticket de otra persona, no te lo van a valer. Te van a decir, espéreme, pero esta no es, ¿sí? Y si tú no tienes el ticket, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te la van a entregar? No te la van a entregar, ¿sí? Entonces, por más que alguien llegue y te diga, esa pizza no es válida, o ese número de orden no es válido, ese ticket no es válido, si tú tienes tu ticket en mano, tú tienes todas las facultades para comprobar que sí existe. Y en el momento en el que alguien grite tu orden o tu número, tú demuestras con tu ticket y ahí es todo lo que necesitas para que te haga entrega de tu pizza, ¿sí? Entonces, el número de la pizza es la certeza. El número del ticket es la certeza de la pizza que tú estás esperando. Y si alguna persona te cuestiona o algo por el estilo, tú tienes el ticket que verifica tu compra. Entonces, cuando tu pizza esté lista, el mesero o el de la caja te va a buscar a ti con ese número en específico para hacerte entrega. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la fe? Tienes que entender que el cielo busca sobre dónde hacer descender las bendiciones, ¿sí? El cielo está buscando dónde descender las bendiciones. Y en este caso, tu número en el ticket, eso de ahí es la fe, ¿sí? El número que tienes en ese papelito, eso de ahí es la fe. Tu ticket como tal de la pizza es la Biblia. Y la pizza son todas las bendiciones del cielo que ya han sido pagadas. Insisto, porque si no pagas, no te entregan el comprobante que ya está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, si tú no pagas primero, si no hay un precio que se pague, no puedes ser acreedor a la bendición. ¿Qué pasó? ¿Qué tranza? No, échale. Échale. Es que yo no puedo comer, bro. Gracias, pero no puedo. ¿Estás ayunando? Gracias. Voy a ir maldiciendo. No, para nada. No, para nada. Para nada, no te preocupes. Por eso me senté hasta acá. No hay problema. Te digo algo, la neta. Yo pensaba, algo me decía dentro de mí que iba a pasar esto. Entonces ya estaba preparado mentalmente. De verdad. Entonces tú tranquilo. Voy a maldecir tu vida. Entonces, volviendo a lo del ejemplo, dijimos que entonces el número de orden es la fe, el ticket es la Biblia, pero lo que pasa aquí es que para que haya una bendición, primero se tiene que haber pagado para poder reclamar esa bendición, y el precio ya fue pagado. El sacrificio de Jesús en la cruz es el precio que ya fue pagado y por el cual tú tienes derecho a reclamar todas las bendiciones por las cuales eres acreedor por el hecho de pertenecer al reino de los cielos. Entonces, habiendo dicho esto, te pregunto rápidamente, ¿te ha pasado que alguna vez compras algo que no te fue entregado como debía o estaba defectuoso? ¿Sí?
¿Cómo qué cosas han comprado y que estaban defectuosas? Un chicle y no tenía Una nada. bomba de aire. Chicle no tiene una bomba de aire. Yo compré un reloj, un smartwatch, Y no. estaba frío. No manches. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te entregan esa compra, debes de comprobar que efectivamente tú fuiste el que pagó por ella. Si lo compraste en línea, tienes que comprobar que tu cuenta fue la que hizo esa compra y que se efectuó un descuento para hacer esa compra. Si lo hacen en una tienda física, tienes que llegar con qué cosa? Con el ticket, diciendo, yo compré esto y lo compré aquí en tal fecha, cámbiemelo porque esto no está bien. ¿Sí? Entonces, si tú vas a reclamar a la tienda sin el ticket, ¿te van a hacer válida la garantía? ¿Te van a poder cambiar tu producto? Al contrario, te van a tirar de loco. Por más que tú llegues y digas, yo compré esto en tal día, es más, checa las cámaras, muy probablemente te van a decir, las cámaras no sirven. O algo así por el estilo. O mientras tú no compruebes con el ticket que tú ya compraste, que ya fue pagado eso mismo, no te lo van a hacer válido. O sea, yo compré esto, déjamelo. Sí, de verdad. Y cuando te sucede algo como eso, tú tienes todo el derecho del mundo de comportarte con una actitud exigente. Y haces todo lo que está dentro de tus manos para que se te haga justicia. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te conformas tantito, no, pues entonces, ahí está bien con tu smartwatch todo estrellado, ¿no? O ahí con tu caja donde compraste un chicle y que no tenía nada, o sea... ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que quiero que entiendas es que para poder reclamar eso que ya fue pagado, tienes que comprobar que comportarte de una forma intencional, tienes que comportarte de una manera persistente e incluso a veces agresivo, ¿sí? Y es por eso que estamos hablando de esto, precisamente. Cuando tú vas a reclamar esa compra, eso que ya fue pagado, tienes que comportarte de una forma intencional, tienes que persistir, tienes que seguir insistiendo, pero también de cierta forma portarte de una cierta forma agresiva, o sea, reclamando lo que te pertenece por justicia, ¿sí? O sea, portándome bien. Más bien, reclamando lo que a ti te pertenece, lo que ya fue pagado, ¿sí? Yo aunque tenga el ticket y todo eso, no puedo hacerlo, no tengo el corazón para hacerlo. Y por eso es Quedo que... con mis cosas rotas y O ya, sea, pues eso ya es cosa tuya, ¿no? Eso ya es cosa tuya. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que entiendan esto para que podamos entender el por qué la fe tiene que ser violenta, tiene que ser agresiva, ¿sí? Porque la fe tiene que ser agresiva. Llega un punto en el que puede llegar un milagro a tu vida, sí, y está chido. Pero hay muchas bendiciones que no van a llegar a ti si primero tú no eres agresivo, si primero tú no eres insistente, si primero tú no las arrebatas. Es precisamente de lo que vamos a hablar. Mateo 11:12. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Los vivos. Los vivos, las bendiciones están a la orden del día y las personas violentas en la fe son las que arrebatan esas bendiciones. Entonces hay bendiciones que te corresponden a ti por derecho divino, pero hay bendiciones que tú tienes que arrebatarlas, ¿sí? Entonces, cuando llevamos estos ejemplos a la fe, tenemos que entender que todas esas bendiciones ya han sido pagadas por Cristo y que hay un respaldo de esas bendiciones, que es la palabra misma, la palabra de Dios. Y ese tipo de fe es una fe que tiene un enfoque y un propósito, ¿sí? Un enfoque y un propósito que básicamente, ¿qué hace? Que no reclama algo de lo cual no tiene certeza que le pertenece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dices que hay que arrebatar la bendición. Ajá. Digamos, estoy atrás de una persona y a la persona de enfrente se le cae 500 pesos. Me espero a que siga caminando de largo y que se lo olviden. Una cosa. ¿Es una bendición o...? Arrebátalo, Sí. se cayó. Digo, si son los ¿Él vivos, se quedó dormido? Él se quedó dormido. No se refiere tanto a eso, porque Es que no le pasó. no se refiere tanto a eso, porque eso de ahí no es un acto de fe. Si es de ti, si es de ti.
Eso de ahí no es un acto de fe. Cuando señora no lo va a ver. Y si ese tipo lo llevo. Entonces, lo que necesitas es entender que tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito. Y lo atrae de una cierta forma que no se le puede enfrentar, ¿sí? Si ese compa que se le cayó el billete voltea y te ve a ti agarrando eso del piso, te va a enfrentar. Sí, pero si me espero. Si te Bueno, espera. sí, me espero que se vaya. No es lo correcto, no es lo correcto, porque tú estás viendo que se le cayó a él, ¿sí? Si no Y hubieras- tú sabes que le pertenece, y tú sabes que le pertenece. Si no hubieras visto que se le cayó. Pero pues dice que la que. No, o sea, si no hubieras visto que se cayó a nadie, o sea, que nomás 500 Te lo entregas, está bien, te lo entregas, arrebatas la bendición, está bien. Exacto. Pero como viste que se le cayó. Pero, pues, Exacto, dice sí que ves. no ser agresivos, pues, en la O sea, si cosa veo- que- No, pues entonces si se trata de eso, asáltalo de una vez, ¿no? O sea, Me puedo subir. Como dijo agresivo, pues. Sí. Sí, porque te vas al pedo, pues agresivo, pues ahora. Y lo prende. entiende que tiene que arrebatar el reino de Dios, ¿sí? Arrebata el reino de Dios, ¿sí? Ese billete de 500 no es del reino de Dios, Ya. es de lo temporal, ¿ok? Entonces, no empecemos con eso, no empecemos con eso. Señor, yo te encomiendo la novia, mi amigo. Entonces, punto número 1, arrebata, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Arrebata el reino de Dios. Arrebata el reino de Dios, ¿sí? Punto número 2. Se mantiene firme, presiona y avanza. Se mantiene firme, presiona y avanza. Esto lo vamos a ver precisamente con un pasaje que está en Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, 27. ¿Se mantiene firme? Mateo 9, ¿Se 27. mantiene firme? Se mantiene firme, presiona y avanza. A ver, Ya lo tengo, lo vas a leer. léelo fuerte. Arrebata la bendición, Arrebata. Chihuahua. A ver, lee. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo siguieron dos hombres ciegos Ah, que le qué trae. gritaban, no le susurraban, no iban así, le gritaban. ¿Qué significa esto? Las personas le dijeron a esos dos ciegos como que, hey, cállate, chitón, cállate, no manches, qué vergüenza. Pero eso de ahí, más allá de callarlos, impulsó su desesperación con tal de obtener su milagro. Y lo que buscaban era llamar la atención de Jesús para que Jesús les otorgara ese milagro. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Jesús los mandó a llamar y los sanó. Y eso atribuyó a su milagro. ¿Por qué cosa? Por la fe. Vos. Por la fe. Ellos, a pesar de que no lo veían, sabían que estaba ahí, escuchaban que estaba ahí y lo agarraron en el momento en el que él acababa de hacer un milagro y dijeron, es ahora o nunca, es ahora o nunca. Dios, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, sánanos. Ese es el ejemplo número 1. Ese es el ejemplo número 1. Sí, pues a lo mejor estaban gritándole a la pared y ni cuenta se daban, pero estaban gritando. O sea, estaban gritando. Entonces, ese es el ejemplo número 1. El ejemplo número 2. La mujer que tenía una hemorragia, un flujo de sangre. Mateo capítulo 9, versículos del 20 al 22. ¿No era de la mujer que se atravesó entre el público y tocó el Es la espíritu misma, de- es la misma. Hay que leer ese pasaje para que veas. Mateo 9, del 20 al 22. ¿No era la mujer que sangraba mucho? Por eso es que, Sí. por eso es que las mujeres son bien sangronas. Sí, son. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua. ¿Cuánto tiempo? 12. 12 años sangrando, sin dejar de sangrar. No, pues tiene 13, ¿no? A ver, Que sufrió de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de su túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. ella en ese caso, ella pensaba, tenía fe, sabía, si yo toco tan solo el borde de su manto, voy a quedar sana.
Y en ese entonces, en ese contexto, Jesús iba caminando y era como si una celebridad fuera caminando. Todo el mundo quería escuchar algo de él, todo el mundo quería tocarlo. Y ella pues dijo, a pesar de que está toda esta mendiga congestión de gente, yo tengo que hacer todo lo posible por arrebatar mi milagro. Más allá de que la gente la considerara como impura y siempre le hacía el fuchi. Siempre esa señora le hacía el fuchi, porque si tenía flujo de sangre era considerada impura. Y con todo y eso, y a pesar de que era conocida en todo el pueblo como la mujer impura, le valió y se atravesó en medio de todos y dijo, con tan solo tocar el fleco de su manto. Y en el momento en el que lo toca, ella es sana. Y en ese momento Jesús se saca de onda, le pregunta, alguien me tocó con fe, alguien me tocó con fe. Y ella reconoce que fue ella y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Eso no significa que Jesús tuvo que y orar para que ella fuera sana, ¿sí? Sino que la fe de esta chava, de esta señora, fue la que la sanó. Pero ¿qué fue lo que tuvo que atravesar? Tuvo que atravesar en medio de toda la gente la incomodidad de decir, no manches, yo quiero mi milagro, ¿sí? Entonces, eso de ahí sirvió para que atribuyera a su sanidad esas acciones, ese salir de su zona de confort, ese arrebatar su bendición. E historias como estas, de este tipo, pues hay muchas y con finales similares. Podemos mencionar también a Bartimeo, podemos mencionar a Zaqueo, podemos mencionar a muchos otros. Las personas son sanadas o liberadas gracias a su fe persistente, pero que se mantiene firme. Y la gente alrededor te va a decir, no, cállate, o eso no es, o así. Y tú tienes que estar consciente que permanecer firme, presionar y avanzar. Y aquí es una clave que quiero que entiendas. La fe grita de forma audible. La fe grita de forma audible. Porque llega un punto en el que no es suficiente que tú nada más ores. Tienes que interceder. Llega un punto en el que no es suficiente nada más que tú digas, sí, en el nombre de Jesús. Decláralo. No es lo mismo orar que clamar. Orar es, hablar con Dios, comunicarte con Él, decirle lo que necesitas. Pero clamar es un estado del corazón, donde realmente tú dices, en serio lo necesito y no sé qué voy a hacer si no lo voy a obtener. Y eso de ahí expresa esa verdadera necesidad que tú tienes. ¿Sí? Entonces, quiero que anotes esto. Las acciones de fe se ven violentas en el mundo espiritual. ¿Sí? Las acciones de fe se ven violentas en el mundo espiritual. Dice aquí, las acciones, no las palabras. Porque tú puedes declarar, soy sano en el nombre de Jesús. Ok, está chido. Pero si tú no tienes acciones para demostrar que realmente crees en esa promesa que Dios ya te dio, ¿me explico? Porque la fe sin obras es muerta. O sea, como no estoy entendiendo, ¿cómo otra vez me lo puedes explicar? Tú puedes decir, yo soy sano en el nombre de Jesús, y nada más decirlo, pero con tus acciones reflejar que no realmente estás creyendo que así es de verdad, ¿sí? Entonces, tus acciones deben de demostrar aquello que tú mismo estás declarando con tu boca, aquello que tú mismo estás reconociendo. Puede ser. Ok. Pon un ejemplo con alguien con diabetes. Antes no te Ay, ¿Cómo? Antes no te digo, o sea, tengo que arrebatar a las de las chicas. No. Ahí se- Ok. Un ejemplo. Un ejemplo es este. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, David? De fe, ¿y qué más dijiste? Las acciones de fe siempre se ven violentas en el mundo espiritual, pero acciones, no palabras. Es decir, un ejemplo de esto podría ser, el primero que se me viene a la mente porque es el que me impactó mucho hace tiempo, fue el caso de Hugo Villegas, el hijo, el papá de Hugo, de Giancarlo, de Pablito. Ajá. Que por ejemplo, él en un sueño recibió la instrucción, porque sabía que su hijo estaba pasando por un tiempo difícil de salud. Bueno, yo no sé cuál, pero solo sé que... Entonces,
Uno de sus hijos estaba pasando por un tiempo de salud complicado y era una preocupación muy grande. Y Dios en un sueño le dijo, vas a dejar de darle esos medicamentos a tu hijo. Y él, a lo mejor en el momento de despertar, sí fue como que, ok, yo creo que va a ser así. Pero si él no hubiera empezado a hacer eso que Dios le dijo, pues no estaría reclamando o no estaría demostrando que realmente cree. ¿Me explico? Por eso es que es clave y tiene mucho que ver con los temas que hemos visto antes. Dios fue el que le dijo. No fue su propio entendimiento y porque ya saben el nombre, yo porque quiero y por mis calzones voy a dejar de darle los medicamentos. No. Dios me va a respaldar. No, pues, no se trata de eso. Dios le dijo, Dios le dio la instrucción y él, más allá de declarar con su boca, sí, mi hijo es sano en el nombre de Jesús, demostró con acciones que cree lo que Dios ya le había dicho previamente. ¿Sí? Con acciones. Entonces, punto número 1, arrebata el reino de Dios. Punto número 2, se mantiene firme, presiona y avanza. Y punto número 3, tiene su ancla en el reino invisible. Una pregunta, otra pregunta pues. ¿Qué pasó? Es que a mí me profetizaron hace años, ¿no? Ajá. Profetizaron que voy a ser sano de la mente tanto por dentro como por fuera, ¿no? Ok. Yo que tengo que hacer para que se cumpla. Tienes que creer y actuar sabiendo que ya eres sano de la mente. De eso es de lo que se trata, actuar, no con miedo, no con dudas, sino con certeza de que ya es así porque ya recibiste la palabra. Ok. ¿Bien? Entonces, Un ejemplo de esto puede ser. actuar no teniendo dudas, actuar no teniendo miedo, sino confiando en que ya eres sano. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere. Uy, ya valió la verdad. No, pues es que entonces no estás teniendo fe. Si estás pensando así, significa que no estás teniendo fe. Y con eso demuestras que no estás mostrando con tus acciones que realmente lo crees. Quítate esas dudas y cree que realmente es así. Actúa como que tú sabes que ya realmente pasó. ¿Ok? Entonces, punto número 3, tiene su ancla en el reino invisible. En el ejemplo de la pizza, ya existía un número y un ticket que sostenía lo que habría de venir, que en ese caso era la pizza, ¿sí? Había algo a cual aferrarse, que era ese ticket, ¿sí? Y si tú te aferras a ese ticket, háganle como quieran, pero yo voy a reclamar lo que es mío, ¿sí? Esto de aquí aplica con nuestras promesas a las cuales tenemos que aferrarnos para recibir esas bendiciones. Nuestra fe tiene su ancla en el reino invisible. ¿Qué significa eso? Que por más que tú no lo puedas ver, tienes que estar bien aferrado a esa promesa, ¿sí? Tienes que estar bien aferrado. No se ve claro, obviamente, pero por eso es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La fe se aferra a lo invisible, a una realidad superior y nunca la deja ir, ¿sí? La fe se aferra a lo invisible, a una realidad superior. Se aferra, no nada más se agarra así como que, no, se aferra y nunca la deja ir, ¿sí? Pero para eso tú primero necesitas tener la promesa. Necesitas tener la promesa. Yo no sé qué situación tengas en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, no sé, ¿no? Pero quiero que con esa situación difícil, tú lo que empieces a hacer es buscar una promesa que te ayude a mantenerte firme en permanecer en Dios para que sepas que se va a cumplir. No nada más una idea de, ay, estaría chido. No, yo sé que se va a cumplir porque Dios a mí ya me dio esta promesa de que va a pasar así. ¿Sí? Y eso puede ser un versículo. ¿Me explico? Sí. Entonces, un ejemplo muy claro. Si tú quieres algún día poder llegar a ese punto de casarte y es algo que a lo mejor anhelas con tu corazón, de verdad, tú puedes decir, sí, algún día me voy a casar.
Pero pueden pasar mil y un cosas ahí, que te van a agüitar, que te van a preocupar, que te van a tener como que, ay, no manches, como que, ay, otra vez y todo ese rollo. Si tú no tienes una promesa, por ejemplo, un versículo como Isaías 60:22, que dice, en el tiempo correcto yo, el Señor tu Dios, haré que suceda. Si no tienes esa promesa que le dé dirección a esa expectativa, a ese sueño, pues va a ser difícil que tú puedas permanecer y te vas a conformar con cualquier cosa, ¿sí? Entonces tú necesitas tener esa promesa y aferrarte a ella. Por más que no veas claro, tienes que estar bien aferrado a decir, cuando el tiempo sea el correcto, Dios va a hacer que suceda. Independientemente que yo vea o no vea, que pueda pasar o no, sé que va a pasar porque Él ya me lo dijo y me lo ha confirmado, pero necesitas tener esa promesa, buscar esa promesa. Muy bien. Punto número 4, ve con el corazón. Ve con el corazón. ¿Ve de o Ve de ver. Ve con el corazón. Y sí, obviamente, el corazón no tiene ojos, ¿sí? Pero ¿qué es a lo que se refiere ver con el corazón? Significa precisamente no ver con los ojos. Significa ver con una postura o con un enfoque de fe, ¿sí? Porque tú puedes ver una situación muy complicada, es decir, que a lo mejor debes muchísimo al SAT, ¿no? A los impuestos. Y que llega un día un auditor a tu casa, toca la puerta y dice, oiga, pues vengo de parte del SAT porque y estamos viendo esto y por eso queremos echarle un ojo a sus propiedades. Y tú dices, ¡ala! No, pues ni modo de decirle que no, pues me está comprobando con el papel, pues a ver, pásele. Y echa un ojo y todo y nada más ves que está tomando fotos, está así escribiendo. Ok, muchas gracias. Lo vamos a citar dentro de poco. Y dices, no manches, ¿qué onda con este rollo? Si tú te quedas consciente de que tienes ese problema, vas a ver con tus ojos el problema. Y vas a estar dándole vueltas y vas a estar ocupando tu cabeza y te vas a quedar desvelado y te van a pasar mil y un cosas. Pero si tú ves la situación con una perspectiva de fe, es decir, ok, esta situación está muy pelada. Pero yo en vez de enfocarme aquí en qué tengo que hacer para pagar esa deuda que ni siquiera me han dicho de cuánto es, yo volteo al cielo y digo, a ver Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? A levantar la bendición y atracar un banco. Atracar un banco, claro que no, por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, a lo que se refiere es, tienes que entender que Jesús espera que las personas vean desde sus corazones. Tienes que entender que Jesús espera que las personas vean desde sus corazones. No es lo mismo que tú veas a un indigente con tus ojos naturales a que lo veas con los ojos del corazón. ¿Sí? Si tú ves a ese indigente con los ojos del corazón, te va a provocar compasión y te van a dar ganas de hacer algo por él. Sea mucho o sea poco. ¿Sí? ¿Son mis compas? No, yo digo... Si son tus compas, va a mover tu compasión. ¿Sabes que ya le pegan acá el grito? Pues ya, Va a mover tu compasión. Digo, saludos, les echo una coca. pues sí. Porque te mueve la compasión. Pero porque te mueve la compasión, pero si lo ves con tus ojos naturales, ay, que se vaya a la fregada, ¿para qué se meten esas cosas? ¿Sí? Así cuando ves Dani Díaz también. Entonces, un corazón que no ve es un corazón duro. Un corazón que no ve es un corazón duro. Si tienes un corazón duro, pues es por eso que no estás viendo con compasión las cosas. Por eso es que ves las cosas de tu día a día no con fe, sino con miedo, con temor. Simplemente por eso, porque no estás viendo con la perspectiva correcta, a lo mejor porque tu corazón tiene que ser tratado. Entonces, lo que tienes que hacer es aplicar la perspectiva de la fe a la que sea la situación que tú estás enfrentando, ¿sí? Como si fuera, de cierta forma, unos lentes, ¿sí? No es lo mismo que tú veas las cosas sin lentes a que veas las cosas con lentes. No, para nada. Allá cada quien sus propios traumas. Entonces, la fe trae el reino de Dios en perspectiva. Es decir, una cosa es la perspectiva natural y otra cosa es la perspectiva sobrenatural. Si yo veo esa situación de la deuda diciendo, yo sé que Dios me puede sacar de aquí, o yo sé que efectivamente eso que me deben, yo sé que no lo debo, tú tienes fe y tienes tranquilidad de que así va a pasar. ¿Sí? Entonces, las bendiciones del cielo son accesibles a través de la fe.
Las bendiciones del cielo son accesibles a través de la fe. Que esa deuda sea perdonada es una bendición, es un milagro al cual solamente vas a acceder a través de la fe. Ojalá que pague mi deuda si A ver. Ahí hay algo, güey. A ver. Ya es que hubo un incidente en Coppel de que se borraron cuentas, todo ese pedo. No sabía eso. De que hackearon el sistema y se borraron un montón de cuentas de la gente que debía. ¿Crees que eso cuente como...? Fue que ¿Puede ser? Porque a fin de cuentas dijeron que iban a demandar como robo a todas las personas que no mencionaron que debían dinero y que quedaron impunes. Puede ser. Puede ser. Si esa deuda ya quedó borrada y a ti, y tú estabas dentro de esos, pues puedes decir, pues chance y esa era la bendición. Pero debías dinero y no declaraste que debías dinero a pesar de que dijeron Es que esa es la cosa, porque, insisto, hay milagros que van a pasar porque tienen que pasar, pero hay milagros que tienes que arrebatar. ¿Sí? Entonces, si tú estuviste orando por esa situación y a lo mejor, y tú sales dentro de esos y no recibes ninguna demanda ni nada, ahí estaba la bendición. Pero si solamente pasa, pues qué bueno que pasó y ya. Pero si no fuiste honesto y ocultaste eso, o sea, tenías que haber dicho que debía cierta cantidad. Es que esa es la cosa, porque cuando realmente viene de parte de Dios, por más que tú hagas y quieras dejar las cosas en claro, no, perdón, es que ya fue. O sea, no puedo hacer nada. Y las cosas se acomodan para eso. Mira, te pongo este ejemplo. Este ejemplo que les pongo del SAT es algo que le pasó a mi familia años atrás. Un día llegó un canijo del SAT diciendo, nos aparece que no ha pagado los ejercicios de tal, y queremos investigar. Y era una señora bien mal encarada, bien mala onda, bien juiciosa, una persona horrible. Y venía así con el afán de realmente fregar. Vino, tomó fotos de la casa, todo el rollo, y nos entregó el papel. ¿Sabe qué? Dentro de tantas cosas va a estar citado y vas a tener que presentarse allá en las oficinas del SAT en Colima. Y pues obviamente esa situación fue como de, ¡ala, no manches! Pues ¿qué onda? Y en ese momento recuerdo que cuando lo estuvimos platicando en familia entre mi papá, mi mamá y yo, y también estaba mi hermana y así, era como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque sabemos que eso de ahí no es nuestra culpa. Por así decirlo, para no meterme mucho en detalles, haz de cuenta que la persona que en ese entonces tenía la contabilidad de mi papá, mi papá le preguntaba por la contabilidad y no, vamos bien. Pero un tiempo después esa persona falleció y fue ahí donde se dieron cuenta los del SAT que con las cuentas que ese hombre tenía como que esa agencia tenía como sus clientes y todo ese rollo, dijeron, ok, vamos a investigar. Y fue ahí donde se dieron cuenta y efectivamente esos ejercicios no se estaban llevando a cabo. Entonces, pues no es como que mi papá dijera, no, yo no voy a pagar impuestos, sino que simplemente fue por una situación de las personas que se encargaban de la contabilidad. Entonces fue por eso que el SAT quiso venir, investigar, tomar fotos, todo el rollo. Y todo ese tiempo, créeme, lo estuvimos poniendo en oración. Yo recuerdo incluso que también estuve orando por esa situación y todo el rollo. Y mi papá me dijo, acompáñame, vamos. Fuimos a Colima, estuvimos esperando ahí todo el rollo y explicamos la situación. Y en ningún momento estuvimos así como que nerviosos, en ningún momento fue como de que, es que no sé, todo el rollo. O sea, cosa que nos preguntaban, cosa que nos respondían. No, y esto, y tan. Ok, lo vamos a volver a citar. Nos fuimos tranquilos. Antes de entrar a esa oficina fue como que, Señor Dios, tú tienes el control. Tú sabes que nosotros no lo hicimos de mala fe, ni mucho menos. No es nuestra culpa. Para no hacerte el cuento largo, dentro de un mes, después de un mes, 2 meses, llegó otro representante del SAT. Y en esta ocasión no llegó la misma señora mal encarada, así. Llegó un chavo que como que estaba haciendo sus prácticas o algo así, súper relajado, súper tranquilo, súper buena onda. Y él vio y dijo, ¿es aquí? ¿Es en serio? Sí, ¿es usted? ¿Aquí vive tal? No, pues sí, a ver, ¿me deja tomarle fotos? Y en el momento en que está tomando las fotos decía, pues no manches, esto no coincide, o sea, este domicilio del que me están diciendo acá, pues esto no va a proceder. Y antes de irse incluso nos dijo, bueno, ya gracias por su tiempo, por su hospitalidad, gracias por abrirnos las puertas, todo. Solamente quiero decirle que la verdad, a mi punto de vista, y yo como representante del SAT, yo no puedo ver que esto proceda, así que no se preocupe, no tiene nada que preocuparse. A los 2 meses nos llegó el citatorio diciéndonos que prácticamente ya la deuda ya había sido perdonada. ¿Todo por culpa del muertito ese? No tanto por eso, sino porque realmente no era nuestra culpa.
realmente no era nuestra culpa, ¿sí? Frío, pues medio cadáver. Pero ahí, ahí es donde insisto que esa bendición fue arrebatada, ¿sí? Porque nosotros, en vez de preocuparnos, en vez de, ay, ¿cómo vamos a comprobar? Ay, ¿dónde? Agarramos y dijimos, no manches, o sea, hay que poner la situación así, ¿ok? Pásate. Entonces, la pregunta sería, si nosotros hubiéramos visto esa situación con la perspectiva del mundo, lo hubiéramos visto muy pelada, la hubiéramos visto muy complicada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo vimos con la perspectiva de la fe, con los ojos del corazón. Decir, esto lo voy a poner en las manos de Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo entonces puedo hacer para empezar a ver con el corazón? ¿Cómo tengo que hacerle? Bueno, 3 versículos que demuestran la forma en la que tú tendrías que hacerlo, ¿sí? Versículo número 1, Mateo 6:33. Mateo 6:33, que dice, busquen primeramente el reino de Dios, ¿sí? 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? Que obviamente cuando se presenta la situación, más allá de preguntarte qué voy a hacer, volteas para arriba y dices, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Segundo versículo, 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18, que dice lo siguiente, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Sí? 4:18. ¿Qué significa esto? Que en vez de yo estar preocupado, ¿dónde me voy a poner a chambear? ¿Dónde no sé qué? ¿De qué forma voy a sacar los comprobantes? ¿De qué forma voy a...? En vez de estar preocupado con esas cosas, tú volteas para arriba y dices, Dios, tú tienes el control. Tú tienes el control. ¿Sí? Las cosas, buscar los comprobantes, buscar qué tengo que hacer, buscar todo ese rollo. Eso son cosas de la tierra. Si tú elevas tu mirada y cambias la perspectiva de las cosas, ya no es de dónde saco comprobantes, ya es Dios, te lo entrego, ahí está la situación. Tercer versículo, 2 de Corintios 4:19. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿El anterior cuál era? 2 de Corintios 4:18, el anterior, y este segundo, más bien el tercero, 2 de Corintios 4:19. ¿Sí? 4:18 y 4:19. Gracias. Entonces, ¿qué significa 4:19? Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Significa que no tienes que estar preocupado por esas cosas que puedes ver. Oye, ¿Qué pasó? En 2 Corintios 4 no hay 19. ¿No hay 19? No hay 19. Entonces está 18, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ah, pues entonces está separado. Es el mismo, es el 18, pero es como parte 1 y parte 2. Como las películas de Marvel. Porque la segunda parte dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces es el mismo, pero son puntos diferentes. ¿Quieres ver la película? 2 Corintios 4:18. ¿Qué? ¿El bote es mío? Agarra. Ah, ¿ya no tiene? Tienes que tratar el lore del 1. Aguanta. Yo voy. Ok. Sí, porque el ¿Tú vas? primero llega hasta aquí el 18. Sí, entonces es eso. Es el mismo versículo, pero dividido en 2 partes. Gracias. Luego para acá. Es el mismo versículo. Entonces, a manera de conclusión, si queremos atraer el reino de los cielos, si queremos atraer las bendiciones a nuestra vida, debemos empezar a vivir con una fe agresiva, no una fe pasiva, no una fe que nada más se quiere echar y decir, ah, pues me va a llegar. Total. ¿Sí? ¿Y ese día se quedaba de qué? Si queremos atraer el reino de los cielos y las bendiciones, debemos comenzar a vivir con una fe agresiva. No nada más echarnos ahí a la comodidad y... No, pues que Dios haga, ¿yo por qué? Como pasan carros ruidosos aquí. Sí, machín. Una es para dormir.
Entonces, no debes de tener una fe que le haga falta esa fortaleza o esa firmeza. No debes de tener una fe llena de duda. No debes de tener una fe llena de temor. No debes de tener una fe llena de miedo, porque son cosas diferentes. Debes de tener una fe agresiva que espiritualmente se mantiene firme. Una fe agresiva que espiritualmente se mantiene firme, que presiona, avanza, que se mantiene aferrada a las promesas. Ese de ahí es el tipo de fe que nos va a permitir vivir en las alturas. ¿Sí? Una fe aferrada a las promesas, una fe que presiona, que no se cansa, que se mantiene firme. Eso de ahí es lo que nos va a permitir vivir en las alturas. Entonces, para terminar, tienes que acostumbrarte a reclamar las bendiciones que te pertenecen. Tienes que acostumbrarte a reclamar aquellas promesas que Dios tiene para ti. Tienes que acostumbrarte a ver las cosas con la perspectiva de la fe. Por más que no veas claro, por más que se vea complicado, por más que no veas cómo, tienes que acostumbrarte a decir, yo no sé cómo, pero Dios ya me prometió que va a pasar. Y yo declaro que va a pasar en el nombre de Jesús. Más allá de agüitarte, preocuparte, dejar atrás eso y empezar a tener la certeza de que va a pasar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero de ahí no me vas a mover, independientemente de lo que pase. Muy bien. Si Dios me dio la novia de mi compa, ¿sí puedo tener la fe? Arrebata, tú arrebata. Si Dios te dio a la novia de tu compa. Con la esposa. No. Eso de ahí no es el reino de los cielos. Eso de ahí no es así. No funciona así. No funciona así. ¿A qué crees que te No, la esposa, No. sudaste frío, Yo creo que es la novia. Eso de ahí es pecado puro. O sea, no va a pasar así. Cuéntale. Lo dirás de WhatsApp, pero bueno. Está viejo. Ya nos vamos. A ver, ¿qué pasó? A ver. Platícanos. Que si es de WhatsApp, pero que no es de WhatsApp. ¿A qué vieja te robó? A ver, ¿a quién le tumbaste la morra? No se trata de eso. No, No se digo trata por de mí. eso. Ya llegó Johan. Ya vi. Es cierto, está dando muchos pasó? ejemplos de... No se trata de eso. Ya Fíjate, fue tema. yo escuché hace algunos meses, una chica que llegó con una amiga mía y empezó a preguntarle por ciertos vatos de la iglesia, ¿no? Recién llegaba a la iglesia, bienvenido, y le empezó a preguntar, no, estoy hablando ya, Preguntó por Anda. porque pues obviamente pues estaba interesada, ¿no? Estaba interesada. Y dentro de esos le preguntó por un vato en específico. Y mi amiga le dijo, no, espérate, pues es que él está casado. Ah, bueno, está bien. Y así lo dejó. Semanas después, esta chava que le preguntó a mi amiga, llega bien emocionada con mi amiga y le dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? Dios me dio una promesa. A ver, ¿qué pasó? Sí, es que el otro día estaba en un tiempo de oración, no sé qué, y no me quitaba de la mente a este chavo. Y le pregunté a Dios, Dios, ¿qué significa esto? Que no me lo puedo quitar de la mente. Y Dios me dijo que me lo iba a entregar y que yo me iba a casar con él. No, güey. ¿Cómo? No escuché. Y mi amiga le dice, a ver, ¿Está escuchando a Satanás? le mostró una foto. ¿Es este chavo? Sí, ese mero. Alex. Y le dice, este hombre está casado. No, pero es que Dios me prometió que me lo... Ay, fue donde mi amiga dijo, no, a ver, espérate. No funciona así. Dios no te va a entregar a alguien que ya está casado. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces tienes que pasarle filtros y entender que probablemente no fue Dios el que te reveló que ibas a tener eso, sino a lo mejor realmente te gusta tanto y tú a pesar de su situación dices, no, yo tengo que tener fe de que va a pasar. No funciona así, mijita, no funciona así. Güey, no dijo lo que quería escuchar. Al contrario, no va a funcionar así. Dios te va a entregar a alguien conforme a su voluntad, conforme a los estatutos morales, ¿sí? Y eso de ahí entregarte a una persona casada, eso es algo inmoral. ¿Cómo crees? No va a funcionar así.
¿Sí? No va a funcionar así. Entonces, Ya difícil, me la puse. para concluir, tú tienes que ponerte en esa postura de decir, yo sé que va a pasar, no sé cómo, pero sé que va a pasar. ¿Qué pasó, David? ¿Querías preguntar algo? No, ya no. Ok. Entonces, quiero que por favor cierres tus ojos y vamos a orar, pero desde una postura diferente, desde una postura agresiva, desde una postura donde tú reclamas lo que a ti te pertenece. Llévale, Satanás. A ver, todos con una cara de fan. No se trata de eso, no se trata de eso. Entonces, quiero que en primer lugar, con tus ojos cerrados, te preguntes si tienes una promesa de parte de Dios para cualquier área de tu vida, si es en lo económico, si es en lo laboral, en lo escolar, no sé. Pregúntate si tienes una promesa. Y si es así, yo quiero que estés bien concentrado en esa promesa. Pero si realmente no tienes una promesa, yo quiero que concentrado repitas lo siguiente después de mí. Di conmigo, Espíritu Santo, yo necesito una promesa a la cual aferrarme para permanecer firme en la fe. Ayúdame a recibir esa palabra, esa promesa que me mantenga anclado en la fe. Dile, te doy permiso de que me des esa promesa a través de sueños, de profecía, de lectura de tu palabra, como sea tu voluntad. Te doy permiso de que me muestres esa promesa. Y ahora, independientemente de que tengas esa promesa o no, quiero que estés concentrado en lo que vas a decir y no nada más susurres lo que te voy a pedir que repitas. Quiero que en un estado consciente de lo que vas a decir y con toda la fe que tienes en tu corazón, repitas lo siguiente después de mí. Di conmigo, yo declaro en el nombre de Jesús que yo puedo recibir todas esas bendiciones que me pertenecen. Declaro en el nombre de Jesús que yo arrebato esas bendiciones que están ahí esperando a ser reclamadas. Yo reclamo esas promesas que Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen para mí. Yo declaro que mi fe es fortalecida. Mi fe permanece firme. Y mi fe no se cansa de permanecer firme, insistente y agresiva para provocar con acciones que demuestren mi fe, que yo confío en que Dios volverá a realidad esas bendiciones para mi vida. Y quiero que digas esto extra convencido. Declaro en el nombre de Jesús que esas bendiciones me pertenecen. Declaro en el nombre de Jesús que esas bendiciones se van a hacer realidad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto tú lo tienes que estar haciendo constantemente. En primer lugar, pedir esas promesas, pedir esas direcciones, pedir eso que Dios te va mostrando el camino, pero de igual forma tienes que pararte en esa posición de decir, yo declaro que así va a ser, yo declaro que así va a ser. Y cuando dudes, tengas miedo o lo que sea, agarras, te concentras, cierras tus ojos y lo declaras en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice incluso también que tú tienes que declarar las cosas que no son como si fueran, pero dice que las tienes que declarar
No las tienes que pensar, no las tienes que soñar, no las tienes que susurrar, las tienes que declarar. Y cuando tú tienes esa promesa, yo declaro que va a pasar en el nombre de Jesús. Y así es como tienes una fe agresiva. Muy bien.